¿Listo? Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. En esta noche quiero decir a ustedes, cuando nos encontramos en la presencia de Dios, el Espíritu nos muestra nuestros grandes defectos, necesidades, pero vemos la perfección de Dios y nos muestra nuestra imperfección. Es por ello que me lleva a hablarles sobre este tema tan importante que todos nosotros los cristianos debemos anhelar siempre en nuestras vidas. Les voy a hablar sobre la adoración anhelada que cada creyente o cristiano debemos tener hacia nuestro Padre Celestial, quien es Dios. Es por ello que me voy a centrar en el texto de Romanos 12, 1, 2. Y dice así, el primer versículo: Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta manera, queridos hermanos, leyendo estos dos hermosos versículos que Pablo nos da aquí en la palabra del Señor, me lleva a centrarme en este tema tan maravilloso que es la correcta adoración a Dios. Y como objetivo que tiene el creyente es que sepa el tipo de adoración que Dios espera de él. Como pregunta, podemos decir, ¿cómo es la adoración que los creyentes deben ofrecer a Dios? Ahora, al hablar de adoración, automáticamente pienso en una actitud de nuestro ser ante nuestro Creador, donde deponemos todas nuestras posiciones para darle la gloria, la honra a Él único que es digno de suprema alabanza. La adoración es una necesidad del Espíritu, y es por ello que es una vez que conocemos a Jesucristo, nuestro espíritu anhela y se goza alabándolo. Dios nos ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Es así que cuando el ser humano no adora a Cristo, se encontrará inmediatamente adorando a otra cosa. Y esto se evidencia a lo largo de los libros de la Biblia. Es por ello que los invito a ver el contexto literario de Romanos 11, 30, 36. Y dice la palabra del Señor, Romanos 11, 30, 36. Antes ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios, porque los judíos no quieren obedecer. Ahora ellos son desobedientes, y ustedes consiguen compasión, pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y su entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios, como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo, y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Con esta información, hermanos, podemos acercarnos con mayor luz al texto. Es por ello que la presentación de una ofrenda, el sacrificio del cuerpo, debemos presentarnos ante el Señor con una ofrenda. Nuestro propio cuerpo, al hablar de la vida corporal por sinécdoque, también puede referirse al hombre integral. Porque al ofrecer nuestro cuerpo, lo más valioso que tenemos,
Le estamos ofreciendo todo nuestro ser. Este sacrificio, al igual que en el Antiguo Testamento, debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, un sacrificio vivo. Segundo, un sacrificio santo. Y tercero, un sacrificio agradable. Un sacrificio vivo, diferente al Antiguo Testamento, donde el hombre presentaba un animal como víctima para el acto de sacrificio. Donde el animal moría, Dios quiere que uno mismo sea la víctima viviente en el acto de sacrificio. Cada día de mi vida debo ser una ofrenda sacrificial al Señor. Segundo punto, un sacrificio santo. Esta es una clara imagen del Antiguo Testamento. Los animales debían ser físicamente puros. El cuerpo vivo a sacrificar debe ser un cuerpo santo, normalmente sin culpa. Este concepto está muy relacionado con una palabra griega que significa limpio e inocente, y otra hebrea que connota animales sacrificados y fiestas solemnes. Tercer punto, un sacrificio agradable, completamente agradable para el placer de Dios. Se va con la intención de ser un sacrificio que complazca al Señor, ser como un sacrificio de olor grato. La vida sacrificial santa se complementa con una búsqueda del deleite del Señor. Veamos lo que nos dice Génesis 8, 20, 21. Dice la palabra del Señor: entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dio a sí mismo el Señor. Aunque la mente del ser humano es mala, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Es hermoso lo que el apóstol Pablo nos dice en estos 3 puntos, aclarando. Ahora, la vida del apóstol Pablo también podemos tomar como una pequeña ilustración en Filipenses 2:17 y en Gálatas 2:20, si me acompañan. Sí, por favor. ¿Alguien que lo tenga más? Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Muy bien. Dice la palabra del Señor: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosas palabras las que nos aclara la palabra del Señor. Así tenemos que ser, como dice, ¿no?, en Gálatas 2:20. Bien, ahora vamos a ver
la siguiente manera de cómo debe ser la adoración al Señor. Primero, es una adoración con la mente. No es una adoración sin sentido, o sea, implica toda la razón y la lógica del regenerado. Si Dios me dio tanta misericordia, es lo más razonable que lo adore con todo mi ser. Es la manera de pensar del creyente, la adoración. Con la mente tiene dos características muy importantes. Primero, es una mente que no se amolda a las corrientes de pensamiento de este mundo o de este siglo. Segundo, es una mente que sufre una metamorfosis por medio de una renovación espiritual. Como primer punto, decíamos que es una mente que no se amolda a las corrientes de pensamiento de este mundo o de este siglo. No tiene una mentalidad del mundo. Eso quiere decir, la cual es regida por la concupiscencia, la codicia y el orgullo. Por favor, si alguien me ayuda con primera de Juan 2, 15, 16. Primera de Juan 2, 15, 16. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí, esto era para aclarar este pequeño punto, mis hermanos. Inciso B, era que una mente sufre una metamorfosis por medio de una renovación espiritual. Esto es lo contrario a amoldarse a las corrientes del mundo. Es una búsqueda constante, la transformación de todo mi ser. Esta transformación tiene como instrumento o instrumentalización una renovación de la mente, que solo puede depender de la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, realmente podemos hacer esto. Veamos Efesios 4:23, por favor, y Tito 3:5. Efesios 4:23. Sí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tito 3:5 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Exactamente, gracias mi hermano. Hermosas las palabras que nos da la Biblia, nos hace entender mucho referente a todo lo que viene del Señor. Quiero ilustrar esta pequeña prédica con la vida de Susan Pevensey, las crónicas de Narnia, la última batalla. Tal vez ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué estará hablando o estará loco este hermano metiendo una película acá en el tema? Pero quiero decirle que esta crónica de Narnia se basa más o menos al estilo de que el cristiano debe adorar al Señor. Porque en estas películas, no sé si la han visto, hay un león donde todos los que son sus súbditos se postran a él, le rinden sus honores. Entonces de esa forma nosotros tenemos que adorar a nuestro Padre Celestial. La vida de Susan Pevensey dice, ¿no? Se los voy a leer un poco. Señor, dijo Tirán, cuando los hubo saludado a todos, si he leído bien la crónica, debería haber otra persona. ¿No tiene dos hermanas su majestad? ¿Dónde está la reina Susan? Mi hermana Susan, respondió Peter, cortante y en tono severo, ya no es amiga de Narnia. Sí, añadió Eustace, y cada vez que has intentado conseguir que viniera y hablara de Narnia o hiciera algo referente a Narnia, se limita a decir,
qué memoria tan asombrosa tienes. Mira que pensar en todos aquellos juegos divertidos a los que jugábamos cuando éramos niños. Susan intervino Jill. Ahora solo le interesan las cosas relacionadas con medias, lápices de labios e invitaciones. Siempre deseaba ser adulta. ¿Con qué adulta?, dijo Lady Polly. Ojalá madurara de verdad. Malgastó todos sus años en la escuela deseando llegar a esa edad que tiene ahora y desperdiciará el resto de su vida intentando mantenerse en esa edad. Su idea de precipitarse a la época es más tonta de la vida de uno lo más rápido posible y luego quedarse allí tanto tiempo como pueda. Bien, en el próximo punto veremos a continuación realmente que nos sorprenderá. Es una invitación a disfrutar de Él. La adoración con el cuerpo y la mente tiene un fin precioso, algo que el Señor manda, desea y otorga. Probar su voluntad, es decir, algo así como degustar, saborear, comprobar, evidenciar, distinguir, diferenciar y examinarlo, investigar o explorar a Él mismo, su manera de pensar, sus propósitos, sus decretos y sus deseos, para que concluyamos que todo esto que fluye de la persona de Dios es agradable y perfecto, es decir, que nos produzca deleite. Todo apunta a que el Señor exige una adoración sacrificial razonable de la mente y del cuerpo, porque anhela ser disfrutado por sus adoradores. En el Catecismo Escocés dice que el principal objetivo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Pero hemos de saber que ambas cosas Dios no está invitando a disfrutar de Él. C.S. Lewis lo dice. Hermanos, concluyo con lo siguiente. Hemos comprometido que la adoración que Dios desea es una que involucra todo el ser del hombre, su mente, su cuerpo, y que su objetivo al exigirlo es que nosotros, sus hijos, nos regocijamos en Él. ¿Qué debo hacer? Pablo contesta en Romanos 13, 11, 14, que nos vistamos de Cristo. Creo que la mejor manera de explicarlo es lo siguiente, y les animo a que lo hagan con la ayuda del Señor. Primero, leer y estudiar las Escrituras con humildad, para que nuestra mente sea saturada de la manera de pensar del Señor. Segundo, orar pidiendo al Espíritu Santo para que abra los ojos del entendimiento, para que veamos y anhelamos más a Cristo. Tercero, tomar resoluciones como Jonathan Edwards, que me ayuden a tener hábitos enfocados en Cristo y en la eternidad. Que el Señor los bendiga.